¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a partir de las 20 por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy. Y como siempre, durante la semana nos hablamos con el doctor Yaría para comentar distintos temas de actualidad, del deporte, qué opinaba sobre el debut de Argentina con Arabia, en fin, todas estas cuestiones que tienen que ver no solamente con el programa, sino que tienen que ver con la vida. Y entonces me dijo el doctor Yaría, dice, fíjate a ver si hacemos los últimos 2 programas, haciendo una especie de balance de estos 4 años de programa. Hace 4 años ya que estamos en la 91.1 Radio Amadeus, gracias a la gestión y al interés que ha generado el tema y cómo ha repercutido en Adolfo Crito, el dueño de la radio. Entonces, dice, fíjate si hacemos un balance de los últimos 4 años a hoy. ¿Cómo cambió todo? Entonces, claro, como yo sigo aprendiendo y escuchando a los que saben, digo, ha habido cambios. No sé en el mundo de las adicciones, porque ahí escucho, pero en el mundo, en todo el mundo, en la política, en la economía, en el deporte, fíjense, Arabia le gana a la Argentina. Ha habido muchos cambios. El tema es que los cambios, a mí me parece que son de una vertiginosidad tal que a uno se lo llevan puesto. Entonces, yo miro a mis hijos y me doy cuenta qué trabajo cuesta estar actualizado, con todo, fundamentalmente con la tecnología, ¿no? Pero también veo que ha habido cambios en la política, en la economía. Y bueno, ¿y qué pasó en el mundo de las adicciones? Hace 4 años empezamos este ciclo yendo a la radio, 4 personas. El doctor Yaría, el doctor Baistrocchi, Carlitos Pérez Vidal y yo. Hoy quedamos 2. Ya es un cambio. Quedamos 2 de aquellos originarios. Y bueno, y seguiremos mientras Dios nos dé vida. En fin. Bueno, ¿y qué opinas, Yaría? En principio también estos 4 años es un reconocimiento a estos 2 grandes amigos que se han ido, pero que han dejado un recuerdo y que viven en nuestra memoria y en nuestro corazón. Yo te propuse este tema porque en estos 4 años yo he observado un cambio notable. Desde el punto de vista de la clínica, ¿no? Yo hoy vi el partido de fútbol, porque les digo que esto se está grabando un martes, para el jueves, con los pacientes a las 7 de la mañana. Podría haberlo visto en casa y después venir para acá, no. Pero yo creo que esto forma parte de mi vocación y de la compañía que ellos necesitan, ¿no? Estaba pensando en la necesidad que tienen muchos chicos de figuras que representan una cierta autoridad, porque uno de los elementos claves es el desvalimiento familiar que yo observo, ¿no? El desvalimiento familiar. Cuando uno analiza el tema de las drogas tiene que ver 3 aspectos: el agente, que es el producto químico, la persona y el contexto. El agente, esto lo vamos a desarrollar durante todo el programa, multitud de drogas en relación a hace 4 años, mezcla de drogas, delivery de drogas, puerta a puerta, ya no es tengo que ir a la casa del dealer, tengo que ir a la villa, no, te la traen a tu casa, como un Rappi cuando vos pedís la comida, o un pedido ya cuando vos pedís la comida. Ya no hace falta ir a una villa, ya te la traen directamente. Y además, mezcla de drogas. Hoy hablábamos con nuestro psiquiatra que no se sabe bien el efecto que hacen sobre el cerebro, porque son mezclas de drogas estimulantes, con opiáceos, con depresores. Primer lugar en América Latina, Argentina, en consumo de cocaína. Primer lugar. Segundo concepto, sujeto, múltiples vulnerabilidades. O sea, la persona, el agente químico se ha complejizado. Mezclas de drogas, delivery de drogas, venta por internet, venta por WhatsApp, venta por Instagram, etcétera, etcétera. Todo a la carta, ¿viste? Todo a la carta. Segundo, la persona, vulnerabilidades enormes, abandonos. Yo hoy vi el partido al lado de un chico que fue abandonado por sus padres a los 3 años de edad. Y luego adoptado y vulnerado porque no traía la plata correspondiente de la limosna y abandonado otra vez. Y lo vi al lado de él. Y para él era una gran alegría que estuviéramos juntos viendo el partido de fútbol. Vulnerabilidades ligadas a abandono, incesto, trata de mujeres, cocaína que se vende con mujeres, vulnerabilidades. Y los daños que esto genera.
las úlceras emocionales, los daños emocionales que todo esto genera y la frialdad social frente a este tema. Por eso me alegro que la Asociación Argentina de Pediatría haya dicho, ¿a dónde vamos con todo esto? Dicen los pediatras que ven a chicos púberes consumiendo drogas. Lamentablemente ningún medio lo tomó. Esto tendría que ser título de etapa, mi estimado Alberto. Entonces tenemos el agente químico, tenemos un sujeto muy vulnerable. Yo hablaba ayer con los chicos en el grupo lo que es la adolescencia. Se meten drogas en la adolescencia, que es la cristalización de la identidad. Les leí un artículo de un gran psicólogo que murió en 1994, Erik Erikson, creador de la psicología de la adolescencia, que habla de 8 edades de la vida. Una es la nuestra, la después de los 60, en donde él dice, o nos estancamos o vamos a la sabiduría. Pero hay una edad que es la de la adolescencia, que es identidad o confusión de rol. Si le echás droga, hay confusión de rol. Yo le decía hoy a un chico, hijo de 2 grandes médicos, que él tiene una identidad marginal y está haciendo todo un trabajo acá en la clínica para tener la identidad de un adolescente. Y tercero, contexto. Un contexto anómico, que es una anemia de normas y de valores. Un contexto que le da lo mismo si se muere o no una persona en una guardia por sobredosis. Un contexto de frialdad y de amplia oferta de drogas. Entonces yo veo un sujeto mucho más vulnerable, yo veo un contexto muy estimulante y muy desfamiliarizado. Yo trabajo mucho el concepto hoy de la sociedad desvinculada y un agente químico que han hecho drogas muy fuertes. Y agrego algo más, y ya cierro. Neuromarketing. Hoy el marketing en la droga es muy importante, como es en todo. Este Mundial de Qatar es un mundial con un gran marketing, por ejemplo. Pero en la droga, el neuromarketing es total. Se está silenciando en Estados Unidos lo que está pasando con la adolescencia. Yo lo muestro en las notas que escribo en la prensa. Los médicos no saben cómo gritar, cómo aumenta el número de esquizofrenia por el abuso y el uso de la marihuana en adolescentes. Y la esquizofrenia es una enfermedad juvenil y nadie dice nada. Los políticos van por un lado y la evidencia científica va por otro. Perdona que te hable con tanta intensidad. No, ¿cómo perdonar? Estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, porque vos mencionaste al pasar el Mundial de Qatar y el partido que perdimos merecidamente, según mi opinión, con Arabia. Este es el Mundial más corrupto en toda la historia de los mundiales. Hay una película de Netflix que se llama Los entresijos del Mundial, que muestra toda la corrupción que hubo y la plata que hubo. Como yo nunca renuncié a mi origen de periodista deportivo, porque ahí me formé y ahí aprendí, te puedo dar algunas pinceladas. Este es el mundial más corrupto de la historia porque se compró con mucha plata, que cobró Joseph Blatter, el alemán, Julio Grondona, el argentino, que en paz descanse, Michel Platini, el francés, que intervino la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, intervino en la FIFA. La FIFA es una multinacional muy importante, que maneja intereses políticos, económicos, con el pretexto del fútbol, que es una gran pasión. Y si no, fíjate, abrí la ventana y mira cómo está la gente por la calle, con la camiseta de Argentina, los hombres, las mujeres, los chicos, pero con una depresión, con una tristeza, no depresión, tristeza, que está justificada por la mala actuación. Perdóname la audiencia también. El otro día yo no recibí una contestación, pero vi el partido de Estudiantes de Buenos Aires y Instituto de Córdoba. Fue un robo. Y yo pensé, yo soy un ignoto que estoy todo el día con pacientes, pero fue un robo. ¿Intervendrán las apuestas en todo esto? No te quepa la menor duda. Intervienen las apuestas como interviene la droga en casi todas las actividades humanas hoy en el mundo. Vos pensás simplemente, que piense mi estimado Botindari, que me está mirando, ¿qué pasa en un PRODE internacional con el resultado de hoy de Arabia y Argentina? No digo que esté arreglado, no, Argentina lo quiso ganar, Arabia fue superior. Pero imagínense en el PRODE cuánto paga el triunfo de Arabia sobre Argentina. Paga una fortuna y deja un montón en el camino. Por supuesto que hay en el tenis, en el fútbol,
jugadores o equipos o técnicos que van a menos, que van para atrás en función de las apuestas, y algunos casos se han descubierto. Pero evidentemente que ha habido un cambio, y no quiero emplear la palabra evolución porque probablemente sea una involución, no una evolución, pero ha habido un cambio en todo, en la droga, en el deporte, en la política, en la economía, ni que hablar en la tecnología. Este es el mundial más tecnológico y más corrupto de toda la historia de los mundiales. Ahora, ¿qué capacidad tenemos, y esto se lo quiero preguntar a Botindari, qué capacidad tenemos los seres humanos para adaptarnos a esos cambios? Porque si la Sociedad de Pediatría no difunde un artículo que vos tuviste la gentileza de enviarme y que tenía que haber sido tapa de los diarios, y si no fuera por vos yo tampoco me enteraba, si no se difunde eso, entonces digo, a ver, ¿qué función cumplimos los medios de comunicación? ¿Qué comunicamos? ¿O formamos parte del negocio? Porque esto del Mundial no es un negocio cualquiera, es un negocio fenomenal. Por eso que están todos los canales llenos de periodistas deportivos y de espacios dedicados al Mundial. ¿Por qué? Porque hay avisadores, todo el mundo quiere estar presente, se mueve muchísimo dinero. No sé si más dinero que en el mundo de la droga, pero que se mueve mucho dinero, mucho dinero. Así que como de los tres que estamos aquí por ahora, hasta que se agregue Osvaldo Lettieri, el más joven es Botindari. Bueno, ¿qué le ha pasado a él en su vida durante los últimos 4 años que obviamente los ha vivido estando aquí en Gradiva, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Más que nada, lo que estamos notando son cambios en lo que tiene que ver con los valores, volviendo al tema de lo que nos compete, que son estos últimos cambios. Nosotros, en mi caso como terapeuta, en el rol que me toca acá en Gradiva, lo que estoy haciendo obviamente en este momento es aprender justamente de todo esto. Creo que se está generando un marco teórico diferente. Uno obviamente como terapeuta tiene sus principios, sus valores ya formados, pero va observando y aprendiendo justamente de los pacientes. Vienen con otro tipo de cultura, con otros valores justamente, de lo que nosotros empezamos a aprender. Entonces, yo lo que siento que estamos como generando un nuevo marco teórico, aprendiendo de la nueva demanda, inclusive de las drogas. Eso se llama empirismo, es decir, a partir de la experiencia yo elaboro la teoría. Yo recordaba, mientras hablaba Botindari, un programa que hacíamos en Radio Excelsior con Juan Alberto Mateico, y me acuerdo que en una oportunidad, no me acuerdo qué comentario hice, y la conclusión fue, en la victoria, en el triunfo, uno festeja, solamente analiza en la derrota. Es más, hay un dicho futbolero que dice equipo que gana no se cambia. ¿Y por qué no se cambia? Si está jugando mal y aún así ganó, ¿por qué no se va a cambiar? Entonces, digo, el mundo de las emociones supera la racionalidad en todos los niveles, porque hoy la Argentina está triste porque se perdió con Arabia y se mereció perder. Pero yo escucho también argumentos, que se podía haber empatado, que esto, que... Es decir, la emocionalidad. ¿Qué tiene que ver desde ahora, desde los últimos 4 años, desde siempre, con la racionalidad? Alguien me dijo una vez, nunca analices el voto desde la racionalidad. El voto, en cualquier orden, tiene un altísimo componente emocional. Lo pude comprobar en la práctica. Hay racionalidad, pero la emocionalidad se lleva por delante a la racionalidad. Y en el mundo de la droga, mi estimado Yaría, no me lo conteste ahora. Vamos a hacer una pausa, ponemos un poco de música y enseguida continuamos. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar con el doctor Yaría, el licenciado Botindari. Y yo había dejado plantear una pregunta, que es ¿en qué medida se puede racionalizar esto que estamos analizando frente a la emocionalidad, desde un partido de fútbol, desde una campaña publicitaria, desde un bajón anímico, de tristeza, de soledad, de melancolía, de depresión? ¿Cómo se analiza esto? ¿Es posible la racionalidad frente a la emocionalidad cuando yo estoy deprimido, triste, solo y me siento mal? Como vos contabas, ese chico que fue abandonado a los 3 años y lo volvieron a abandonar y lo volvieron a abandonar. ¿Cómo hago yo racionalmente para explicarle que es mala la droga? Yo creo que hay una segunda oportunidad. Yo creo que el paciente tiene que sentir a través del vínculo, que es la clave de todo, el 70% de una recuperación depende del vínculo humano que vos establezcas con el otro, que cada vez tiene que ser más empático y más importante. Te voy a interrumpir, fíjate lo que me terminás de decir.
sentir el vínculo, no razonar el vínculo, es decir, la emoción. Sí, por supuesto. Vos no sos un técnico con él, sos una persona que de alguna manera lo acompaña en un cambio de ruta, porque la ruta de él es el suicidio. Y precisamente yo lo que aprendí en estos años, más allá de todos los libros que pude leer o estudiar, lo importante es encarnarme en él. Esto es un neologismo, ¿no? Encarnarme en él, ponerme en el lugar de la carne de él, de este chico apaleado por un padre adoptivo que no le trae la plata y que después lo abandona. Ponerme en la carne de él. Y el paciente siente cuando uno se pone en la carne de él. Hoy me decía este chico, ¿puedo empezar a trabajar aunque sea de repositor de un supermercado? Le digo, primero empecemos a estudiar. ¿Te das cuenta el lugar que me colocó a mí? ¿Qué te parece? Dificilísimo. No, pero ¿qué te parece? Está bien, te está pidiendo que lo ayudes, que lo apoyes, Que lo estoy orientando. que lo orientes. Es una terapia de guía, de ayuda, de poder ayudar a pensar a la persona. Repetilo eso, por favor. Es una terapia de guía, de ayuda, guiar a alguien, una ayuda, ayudar a pensar a la familia, al paciente, terapia de acompañamiento. Yo les voy a contar una experiencia, ya que tengo a 2 terapeutas de primerísimo nivel, consulta gratis, aprovecho la situación. Yo vi un desayunador los jueves. El jueves pasado tuve una experiencia fea, traumática. Se les da los jueves desayuno y ropa, a hombres, mujeres y chicos. Por supuesto que todo gratis. Hay 2 sacerdotes que trabajan muy bien, el padre Leopoldo y el padre Beto. De pronto los gritos que había en la calle nos llamaron la atención. Salimos a la vereda y había 2 que viven todos en situación de calle, que se estaban peleando. Hace un tiempo que no veía una pelea tan cerca como esta, a trompadas y con sangre. Lo único que yo escuchaba era, dame la plata, dame la plata. Me hizo mucho daño, me dañó tanto que me fui sin saludar. Y algunas de las chicas que trabajan ahí lo notaron. Se lo comento a uno de mis hijos y me dice, tené cuidado. No tanto por lo que te pueda pasar, tené cuidado con tu salud, porque esto te afecta. Pensá bien si seguís o no. Yo quiero seguir, doctor Yaría, licenciado Botindari, licenciado Letieri, yo quiero seguir, pero el episodio, desde el punto de vista emocional, me produjo un dolor, una sensación tan desagradable que estuve mal durante 2 días, porque vi en carne viva lo que es la miseria. Hay droga, hay alcohol, hay mucha pobreza, viven en la calle. Digo, ¿esto cómo lo manejo desde la racionalidad? Porque todo lo que yo vi ahí, dame la plata, era absolutamente emocional. Había un odio, una violencia, que me la transmitieron y me afectó. Entonces, ustedes son los terapeutas. Cuéntenme. Qué lindos que son. Esto tendría que ser por televisión porque uno le está diciendo al otro, contestale vos. Bueno, que conteste Letieri, que recién llega y está fresquito. Segundo tiempo. En realidad tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre estas 2 situaciones, pero claramente predomina la emocionalidad. También porque estamos educados de esa manera, venimos de esa manera, y hoy venía con la idea de yo hablar de estas cuestiones de la escuela, qué pasa en las escuelas, es mi obsesión, qué pasa con los niños, porque nosotros ya estamos grandes, ya entendemos muchas cosas, ya vimos muchas cosas, hasta nos decepcionamos con muchas cosas. Pero me parece que es fundamental el tema de pensar en los niños, pero no solamente del niño del lugar de la familia solamente, sino el desarrollo del niño desde en un lugar de juego hasta en la escuela, pasando por la familia y entendiendo también que además hoy en día los niños, a mi entender tristemente, están sin límites. Y es muy común ver en cualquier salida social que uno hace, encontrarse con niños de, voy a tirar para arriba porque si no va a parecer que miento, niños de 7, 8, 9 años, que están 1 hora, 1 hora y media en un restaurante, en cualquier lugar social, con los padres, con los abuelos, en el mejor de los casos también, si es que se integran, y no se miran entre hermanos, no miran al padre a los ojos. Yo recuerdo que en mi época, yo soy un muchacho ya grande, un señor grande de 62 años, había miradas que lo decían todo, ¿no? Entonces la mirada de mi abuelo
era, no sé cómo, pero parecía que había viste como en las películas que abajo están los subtítulos, algo así. La falta de decir nada, solo la mirada. Era la mirada. Estamos hablando de esto, lo de la falta de límites. También el sentimiento de soledad de los chicos. Antes uno lo analizaba por ahí en pacientes más grandes. Tenemos chicos adolescentes que ya tienen el sentimiento de soledad, de sentirse solos. El sentimiento, uno de los más profundos y los más necesarios de aliviar, que es la angustia. Y ahí es donde aparece lo que hablamos. Claro, la soledad lleva a una angustia. Está bien, puede estar conectado con un ruso, pero si no lo ve, es otra cosa. Entonces, ahora esa angustia no es, como se decía antiguamente, moco de pavo. Esa angustia cuando empieza a los 9 o 10 años. Una de las consultas más importantes en las escuelas mixtas de niños de 4º a 6º grado es el bullying, permanente y diario. Con eso creo que te digo todo, que es la violencia infantil. Hay algo que me parece que es muy interesante, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí, dice el Nuevo Testamento, y el que no sea como un niño no entrará al reino de los cielos. Pero el Nuevo Testamento no quiere decir que tenemos que mantenernos en los 3 o 4 años. No, es muy progresista lo que dice el Nuevo Testamento. Ser como niños, aún teniendo la edad que tenemos nosotros, pensar como niños. Hay una frase de mi nieta que tiene 5 años y qué más puedo hacer que adorarla, que hace temblar a los padres, a los abuelos, a los tíos, cuando dice estoy aburrida. Cuando dice estoy aburrida, veamos con qué tapamos su aburrimiento. Y me quedo con esta frase antes de ir a la pausa. Una de las frases que yo he escuchado en estos 4 años, que es común a todos los muchachos que están aquí enfermos y se están tratando, es me drogaba para tapar. Y yo digo angustia, soledad, tristeza, vacío existencial. ¿Cómo hacemos para resolverlo? O por ahí es más práctico y más fácil taparlo. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Música, Ricardo, por favor. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Adicciones Hoy. Y quedó pendiente una pregunta que surge sola, doctor Yaría. ¿Cómo resolvemos? ¿O es más rápido tapar, aunque en el largo tiempo nos haga daño? Yo tengo 2 respuestas. Una a la primera tuya y otra de la que estábamos hablando antes. Yo creo que una cosa es que un chico diga, abuelo, estoy aburrido, a que el aburrimiento no tenga a quien contárselo. Ese es el gran problema de hoy. Porque si vos tenés un nieto que te dice, abuelo, estoy aburrido, él te está demandando algo. O sea, tomándolo de los evangelios, el primer valor central de la cultura cristiana es el amor. Dios es amor. Y el chico es la encarnación del amor. El chico crece bien con la encarnación del amor. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales es, no hay otro. Tenemos un paciente, le digo, ¿qué te pasa? Estoy vacío. Pero es la 3ª vez que te vas de acá sin el alta y llegás a tu casa y te tomás 1 litro de Fernet. Te vas al chino y buscas 1 litro de Fernet. ¿Y sentís alegría con el Fernet? No, me duermo. 2 días duermo y termino en un sanatorio. Y ahora quiero hacer un tratamiento en serio. Es vacío puro, sin otro humano, y aparece la química. El versus del amor es el odio. El gran tema de estos chicos de hoy, ese chico que yo te contaba, que se sentó al lado mío viendo el partido y que fue golpeado, masacrado por sus padres, es un chico que vivió después en una plaza con una faca y delinquiendo. El gran tema es el odio. O sea, cuando no hay amor, aparece el odio contra sí o contra otro. Y él está aprendiendo acá, y él lo reconoce, a amar, porque se siente amado. El gran problema de hoy es el amor, es el otro, es que exista otro. La cultura posmoderna, al hecho del individualismo y de la inexistencia del otro, su pauta fundamental. Entonces, yo creo que tu nieta, felicitate que te dice, abuelo, estoy aburrido, te está demandando algo. El problema es que hay mucha gente aburrida que o lo busca en un chino, en una botella, o no tiene forma. Y hay otros que son rechazados, que es lo que más me preocupa hoy, y que son odio puro. Ayer me decía el profesor de gimnasia, después de hacer una clase conmigo, dice, mire, lo tengo que llamar, porque estaba en un colectivo y voló un piedrazo y hirió a una transeúnte. Eso era puro odio, puro odio. Pasa un colectivo y le tiran un piedrazo. O sea, ahí está pasando algo grave.
algo grave está pasando que significa, o como el resultado es que en la Argentina muera más gente en accidentes de tránsito que de cáncer en los hospitales. Y esto tiene... Pero además hay otra cosa, yo te lo mandé esta semana, Argentina y España son los países de más baja natalidad del mundo. O sea, tanto nos ocupamos de los jubilados que vamos a ser en pocos años un país de gente mayor y no se va a reponer la población. Estamos en 1,9, cuando la población se repone ahí con 2,1. O sea, ¿para qué tener un hijo? El hijo es algo sagrado, pero no hay hijos. Es por la pobreza, es porque somos individualistas. Algo está pasando, mi querido Alberto. Bueno, fíjate que en China, por ejemplo, vos tenías más de un hijo y te cortaban el pito. Pero ahora te obligan a tener más de 3. Ahora te obligan a tener 3 porque se desenvejeció la población. En Francia vos entrabas con un perro a un restaurante y eras bienvenido. Entrabas con un chico y te miraban con mala cara porque el chico molestaba. Hoy subsidian el tercer hijo. La Argentina es el país de más baja natalidad, con natalidad negativa de América del Sur. Esto repercute en los sistemas de seguridad social, sin entrar en los valores morales, simplemente en las cuestiones políticas, económicas y sociales. Hoy no hay activos para mantener a los pasivos, por lo tanto, en muchos sistemas de seguridad del mundo. Por lo tanto, los sistemas de seguridad, o sea, los jubilatorios, están quebrados, porque además ha crecido mucho la informalidad. La pregunta es, ¿pero para dónde vamos? Todo esto que estamos analizando nosotros, ¿es producto de nuestra genialidad? ¿Somos los únicos que lo ven? ¿O todos los tipos que están trabajando en organizaciones mundiales no se dan cuenta de esto? Yo no creo que los Reyes Magos. No, yo me quedé pensando por ahí en esto de los cambios. Me parece esto es lo que estamos hablando, el tema de la soledad, lo contrario al amor, o sea, el aburrimiento no resuelto. Aparece en muchos casos, como los pacientes que tenemos acá, la droga genera una entidad. Es como una personalidad que se arma frente a este vacío que presentan los pacientes. Vamos a ir a una pausa, mi estimado Letieri, porque está mirando el programa. Yo quiero que lo protagonice. Nosotros, de alguna manera, cuando hablamos de soledad, de tristeza, si a uno le da una pastilla para resolver eso, ¿cómo la va a rechazar? Me comentaba antes de comenzar el programa el doctor Yaría que hay un médico que yo conozco y que vos también conocés, que toma 4 miligramos de clonazepam por día. ¿Por qué? Y voy al sueño. Sobre el sueño se ha escrito mucho, desde la poesía hasta la música, hasta la ópera. ¿Por qué queremos dormir en lugar de querer vivir? Y para eso empleamos el Fernet, alguna droga. ¿Por qué preferimos dormir? Hacemos una pausa, música y contesta Letieri. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Hay frases que han quedado en la historia de la poesía, de la literatura, vanidad, todo es vanidad. Con respecto al sueño, a los sueños, ¿qué representan los sueños? Porque los analistas quieren que vos les cuentes qué soñás, porque ellos es material de trabajo. ¿Por qué hay mucha gente que prefiere dormir a vivir? Yo, Alberto, quiero compartirlo con ustedes, no más como una pregunta. Dormir es una función necesaria y vital. De paso transmite una información. Durante el sueño, el cerebro es cuando más trabaja, regenerando, reconectando, reacomodando cosas. Entonces, yo diría que lo que se busca es una anestesia, un adormecimiento, que no es lo mismo que dormir. El dormir es una función vital. De hecho, recordarás vos que en las guerras uno de los métodos de tortura era no dejarte dormir. Para que no llegues, el sueño tiene distintas etapas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto es mucho más amplio y nosotros creo que no alcanzamos para poder explicarlo. Esto tiene que tener también una explicación desde el lugar de la filosofía, desde otros pensamientos. Porque hablamos de los niños abandonados, hablamos de los mayores abandonados, los que hemos y aún estamos superando pérdidas, por ejemplo, yo la de mi madre. Cuando yo llegaba a verla a la casa donde estaba, que en principio era una residencia de adultos, yo me sentía casi un rockstar, porque los hijos no iban a ver a los padres. Entonces era un abandono. Entonces yo digo, los niños un poco abandonados, los abuelos abandonados, los padres corridos del rol protagónico de los límites.
Por ejemplo, hoy en día es muy común escuchar que los adolescentes les dejan las casas, gente incluso de muy buen poder adquisitivo, le dejan las casas, los padres se retiran y pase lo que pase. Puede haber un muerto, puede haber un intoxicado, puede haber cualquier cosa. Incluso los padres hoy en día, por este tema de la publicidad que hay respecto a las drogas, de que no hacen nada, hoy en día parece más sano, perdón que lo ponga entre comillas, fumar marihuana porque te relaja. Cualquier película que pongas, en cualquier serie de Netflix o de cualquier plataforma, te vas a encontrar con que el consumir marihuana es lo más normal, aunque esté prohibido. Entonces yo creo que hay una actitud de evasión permanente frente a los sentimientos, frente a las responsabilidades, y hoy en día, hasta hace unos años atrás, existían las pijamadas, que se juntaban los chicos, pero tenía que estar una madre, un padre, una tía ayudando, porque la pijamada son 5 o 6 chicos de la escuela que hacen lío hasta las 3 de la mañana, hasta el límite que ponen los adultos, 3 y media, 4, pero que no rompan nada, que no se tiren por la ventana, que no. Entonces yo lo que creo es que hay como una ausencia del otro que tiene una función que renuncia a cumplirla. O sea, yo veo a los padres sin querer cumplir la función que ellos mismos se crearon. Estamos en una especie de delirio generalizado. No, yo sigo aprendiendo, porque mi nieta pide pijamadas, tiene 5 años, pide pijamadas a los 4, más o menos. Ahora, cuando llega a los 15 o 16 y pide pijamada, ahí hay que preocuparse un poco, ¿no? Porque en la pijamada entra cualquiera y tiene que haber un mayor. Hacemos la última pausa en Adicciones Hoy y enseguida continuamos. Seguimos entonces ya en el final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Hemos tocado muchísimos temas, tantos que terminamos en una pijamada, que la voy a ver ahora con otros ojos en la medida en que mi nieta siga cumpliendo años y siga pidiendo pijamadas. Pero lo cierto es que yo trato de ponerme un poco en el lugar de ustedes, con los chicos, que a mí, cuando vengo acá a grabar, me despiertan mucha ternura y me interesa conocer sus historias. ¿Qué pasa con ustedes que conviven con esas historias? Yo te digo que a mí estar acá me da mucho placer, pero el placer de la vocación. Yo hoy estuve viendo el partido de fútbol con ellos. Es como que a mi edad me siento que puedo transmitir, y que son chicos que necesitan transmisión, transmitir notas de vida. Mi maestro Saurí decía notas de vida, que el adulto transmite notas de vida. A mí no me duelen estas historias. Cuando yo era más joven, llegaba muy tenso. Hoy llego bien a mi casa. Es como las puedo absorber y devolver. Un buen terapeuta, yo aprendí de buenos terapeutas, es el que puede devolver, no replicar. Es muy buena esa diferencia, devolver, por eso muchos les piden al terapeuta la devolución, no replicar. Replicar es espejearse, es entrar en lucha. Nosotros tenemos ahora un paciente que está viviendo una situación traumática. Yo estoy tranqui. Por supuesto que vamos a ponerle un límite, porque tampoco vamos a hacer lo que él quiere, pero tranqui, que los hechos hablen, y eso implica madurez, tiempo. Un amigo mío dice que hay que hacerse amigo del tiempo, porque a veces el tiempo molesta cuando es excesivo o molesta cuando falta. Al apurado, alguien lo va a hacer pensar, o la madre, o la mujer, o algún terapeuta del equipo, o algún familiar. Licenciado Botindari, yo me quedé pensando en lo que decía recién el doctor Yaría, y a mí me costó como 2 días o 3 procesar la pelea esa que vi de los 2 muchachos que van al desayunador y se peleaban por plata en la vereda. No pude procesar. Con 3 días digo, bueno, más o menos estoy como para volver. Pero si en ese momento me pedían que devolviera algo, no podía devolver nada, por eso me tuve que ir. Podemos pasar por lo mismo estando acá. Podemos encontrarnos con emociones fuertes desde este lugar. Este lugar es una casa de vida que nosotros tenemos que acompañar y, como dice el doctor, esto realmente es una vocación. No hay que renunciar a una vocación. No hay que renunciar a los principios y a lo que uno tiene que transmitir a los pacientes. La vocación es un llamado, casi es un apostolado. Hay que saberlo interpretar. Nos estamos yendo, licenciado Lettieri, pero ¿qué le puede quedar al oyente de todo esto? Porque a alguno por ahí le pega
una situación como la que estamos describiendo y no sabe cómo manejarla. Hoy por hoy uno tiene la sensación caminando por la calle que la marginalidad está desbordada, que nos informan naturalmente desde los organismos oficiales cuánto hay de pobreza, cuánto se necesita para no ser pobre, cuánto se necesita para no ser indigente. La escuchaba el otro día a la vicepresidente decir que sabe que los jubilados no ganan lo suficiente, y yo dije, esto es una burla, porque mi nieta, que tiene 5 años, sabe que los jubilados no ganan lo suficiente. Entonces, ¿uno cómo procesa todo eso y devuelve amor sin cargarse de odio? En principio, pensando con realismo, me parece a mí, no podemos pretender cambios instantáneos cuando esos temas no están en las discusiones aparentemente de nadie. Yo cada vez miro alguno que otro noticiero, uno que otro programa, están todos dirigidos a la diversión, a un premio en dinero o en un auto, y no hay ningún lugar donde se invite a pensar, a contar historias de personas. Y después también hay que entender, volviendo un poquito a lo anterior, ¿no? Nosotros recibimos personas jóvenes y no tan jóvenes, personas de distinta clase social, y lo que uno descubre es que en donde ellos se ven mirados, en el sentido de que sostenés la mirada, están todo el tiempo demandándote. A mí lo que me cansa es físicamente, porque no sé, debo hacer 30 entrevistas por día, 40 entrevistas por día, pero no terapias. O sea, yo estoy en un sector donde un paciente viene y yo le digo, pero esa remera te la vi ayer puesta. Me dice, sí, dale, anda a cambiártela, le digo yo. Y eso es un acto terapéutico, pero también es un acto de amor, es un acto de ser mirado. Y a mí eso realmente me llena. Me puedo ir cansado a veces físicamente porque subo y bajo escaleras, pero cuando ellos dejan las drogas, yo te diría a los 15 días, en la gran cantidad de los casos, 30 días, ya son otra persona. Te digo, experiencias de tener pacientes que llegan acá traídos hasta por la policía, porque tienen que hacer pedidos judiciales la familia, porque se estaban atrincherados en el departamento y no se quieren ir, etcétera. Y ese mismo muchacho a los 15 días que ya está teniendo visitas con las 2 tías. Por ejemplo, este fin de semana hubo un muchacho que vivía armado, etcétera, de clase media o medio alta, con algunos problemas de familia, algunas dificultades, etcétera. Está recibiendo visitas de las 2 tías, de la madre, del padre. El otro día me pidió hablar con el abuelo. Sí, espera, dame el número, ¿te lo acordás? Se acordaba el número del abuelo. Ya me pareció una cosa fantástica que se acordara el número del abuelo. Agarré mi celular, lo llamé al instante al abuelo, el abuelo me atendió, le cuenta que lo habían robado. El tratamiento es algo, a veces decimos nosotros un poco en chiste, este es un tratamiento fácil para personas difíciles. Lo que yo creo que está difícil es el entorno, porque vuelvo a insistir, mi preocupación es, pareciera que todo el mundo busca distraerse. Y estamos hablando de las drogas, pero la gente no puede dejar el teléfono para no ver el Instagram. Es común ver gente mirando tele mientras mira el Instagram. ¿Y qué mira en el Instagram? ¿Qué sé yo? Desde recetas hasta la ropa. ¿Cómo haces para estar en 2 lugares a la vez? Yo creo que, digamos, me parece que hay que parar un poco, pero no veo que nadie esté promoviendo esto. A veces me siento un poco raro y le pido disculpas a los oyentes, que estoy pidiendo, y si nos pensamos un poco, y si pensamos quiénes somos, para qué estamos, a dónde vamos, qué queremos, qué nos hace bien, qué no nos hace tan bien. Parezco un filósofo, porque en realidad son las cosas básicas de la vida cotidiana. Es básico, mi estimado Osvaldo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Esto es desde que el mundo existe. Y no me quería ir, porque ya terminamos. Estaba recordando recién una de las tantas frases de la vicepresidenta en su último discurso, cuando se quejaba de que mucha gente comía en desayunadores, merenderos, comedores sociales, que ella prefería que comieran en sus casas. Yo también. Y supongo que los que comen en los comedores, en los merenderos, también deben preferir comer en su casa. Tener casa, tener que comer todos los días. Los comedores, los merenderos, los desayunadores son una consecuencia, no la causa. Tener familia, porque lo que no estamos promoviendo como sociedad es la vida familiar. Y probablemente en esos comederos, desayunadores o merenderos, uno encuentra la familia que no tiene naturalmente. Compartir muchas veces es
encontrar un familiar, afecto, aunque sea accidental. Nos vamos, será hasta el próximo jueves. Gracias, Ricardo Piñero, ponele música y hacé de este programa una maravilla como haces todos los jueves. Abrazo grande, hasta la semana que viene.